Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Y ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien acá. Sí, pues tiempo que no hablábamos y bueno, ha pasado muchísimo desde la última vez que estábamos todavía en pandemia. Sin duda había pandemia, pero no había pasado todo lo que había ocurrido en los últimos 8 o 9 meses. Y sobre todo en materia de uno de tus temas favoritos, que es el tema del empleo. Me encantaría que nos dieras una sinopsis, digamos, una radiografía un poco de la situación del empleo ahora. Perfecto, sí. Sí, muy bien, Fernando. Creo que este va a ser el tema que además nos va a acompañar y nos tiene que acompañar durante este año, porque la situación del mercado laboral está lejos de estar normalizada. La situación es más o menos la siguiente. Siempre está bastante ligado la suerte de la economía con la del mercado laboral, la del empleo, ¿cierto? Y sigue una relación bastante estrecha. La enorme caída que tuvimos en la actividad económica en 2020 se tradujo en y por supuesto originada por la crisis sanitaria, se tradujo en una caída sin precedentes del empleo. La actividad económica, según los datos que el Banco Central dio, bueno, ya el mes pasado, ¿cierto? En el dato que dio ahora recientemente también lo confirma, muestra que en lo que se refiere a la actividad económica, en los niveles del PIB, esa caída que tuvimos se recuperó. O sea, en términos de actividad económica, en los niveles, si uno usa los datos desestacionalizados, básicamente recuperamos los niveles de actividad. Por supuesto que el foco está en mantener ese crecimiento. En empleo no es así. En empleo, la enorme caída que tuvimos, que fue básicamente que tuvo su punto más 2020, una caída de 2 millones de empleos. En los datos que nosotros hemos estado recogiendo, la caída fue más pronunciada, de 2.400.000 empleos en julio. Entonces, en esos meses de pandemia, esta caída fue, cierto, entre marzo y julio, 5 meses de crisis. A partir de julio, lo que tuvimos fue un punto de inflexión donde se empezó la recuperación del empleo. Al comienzo partió de manera un poco más dinámica, y luego se estancó. Eso es lo que básicamente vimos en los datos que el INE nos presentó, y que son datos del trimestre de enero-marzo, así que en realidad es como una situación del mes de febrero, digamos, los últimos datos que presentó hace unos días atrás. Nosotros presentamos ayer los datos de la encuesta que empezamos a volver a hacer ahora de nuevo, ¿cierto? Y la vamos a mantener durante todo este año, mes a mes. Son datos en tiempo real, lo llamamos porque tienen que ver con la situación de la última semana del mes anterior, en este caso abril, la última semana de abril. ¿Y qué es lo que nos indica? Nos indica que efectivamente estamos en un punto muy intermedio. Hemos recuperado 43 a 46% de los empleos que perdimos en la crisis. Y la mala noticia, ¿cierto?, es que de alguna manera ya llevamos varios meses, ¿cierto?, desde el mes de julio. O sea, a 9 meses de ese punto más bajo, no hemos recuperado más que eso, y esto básicamente es una señal de que este tema nos va a acompañar durante todo el año. Es una suerte de indicador de que va a ser más difícil que tal vez lo que en un momento se pensó, recuperar los niveles de empleo anteriores, lo cual tampoco está evidentemente garantizado. Ahora, David, eso es algo que tiene que ver con los ciclos de recuperación, cuánto se demora, o tiene que ver también con la, llamémoslo así, voluntad política de invertir por parte del Estado en una recuperación más rápida. ¿Se puede hacer eso? Mira, como en toda crisis, el empleo siempre se rezaga más en recuperarse. Así que no es poco común, tampoco es que hemos tenido 100 crisis a lo largo del siglo, ¿cierto? Pero
pero en las crisis que hemos tenido en general el empleo se recupera más lentamente. Entonces eso nos permite como hacer un llamado a la calma. Lo preocupante es la magnitud de la caída en el empleo. Entonces, yo hablo de empleo porque creo que es lo que hay que hablar en este minuto, más que de tasa de desempleo técnicamente, ¿cierto? El problema con la tasa de desempleo es que es un indicador distorsionado hoy día, porque las personas no están saliendo a buscar trabajo cuando responden la encuesta por el temor al contagio. Pero en nuestros datos que presentamos ayer, 1.400.000 personas estarían buscando trabajo si no hubiera crisis de sanitaria, ¿cierto? Básicamente por razones de temor al contagio, la gente no está, pero en la práctica son desempleados disfrazados. Entonces, cuesta mandar el mensaje de que estamos hoy día en una situación crítica, y nosotros pusimos, si ponemos a estas personas como desempleadas, digamos, básicamente lo que hacemos es, hicimos un ajuste a la tasa de desocupación. Hoy día esa tasa de desocupación es del orden del 23%. Entonces, la tasa de desocupación oficial, la que estamos mirando, la que nosotros reportamos, la que el INE vaya a reportar, no hay que mirarla. Pero si nosotros decimos que estamos en niveles de desocupación, tasa de desocupación del 23%, tal vez vamos a entender de que estamos en una situación bastante parecida, crítica, ¿cierto?, a la que tuvimos a mediados de los 80, a comienzos de los 80, ¿cierto?, en la crisis famosa esa del 82-83, con tasas de desempleo de ese orden. Esa es nuestra situación actual hoy día, a los primeros días de mayo, habiendo ya recuperado cerca de 1 millón de empleos, digamos, de los perdidos. O sea, la crisis fue brutal, ¿cierto? La crisis al mes de julio ya fue mucho mayor. Pero la situación actual es de emergencia, es de una emergencia grande en materia de mercado laboral. Un desempleado es una persona que no tiene ingresos, ¿cierto? Un no empleado, que sería la forma como de llamarlo hoy día, es una persona que no tiene ingresos y por lo tanto los hogares están siendo afectados con una caída de ingresos muy importante. Claro, ¿ha mejorado la situación respecto de julio del año pasado? Sí, ha mejorado, hay menos hogares que han tenido pérdidas, pero sigue siendo un grupo muy importante y por lo tanto creo que hay que actuar en función del carácter de emergencia que el mercado laboral tiene en este minuto. Bueno, ahí estamos conversando con David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ahí hay un punto, a mi modo de ver, extraordinariamente importante, porque cuando se llega a esa frase que tú señalas, hay que hacer algo porque estas personas están en una situación extraordinariamente grave, surgen todo tipo de miradas que son, en términos estrictos, miradas ideológicas, digamos. Tú dices, mira, por ejemplo, la mirada de la hiperfocalización. Como la plata no alcanza para todo el mundo en lo que se quisiera, hay que entregársela en términos específicos a la persona que sí lo requiere y que está más necesitada de ella, pero al que puede zafar con sus propias uñas un poquitito más, no necesariamente se le tiene que dar. Segundo, aparecen personas que plantean, mira, también ideológicamente y también en términos de la ayuda, dicen, mira, aquí es preferible equivocarse dándole al que no necesita antes que eventualmente no darle al que sí efectivamente necesita. Y ahí surgen las tesis de las rentas básicas universales, temporales, en fin, ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede compatibilizar una ayuda en serio que no rapiñe por una parte o tenga letra chica pero llena de condiciones y por otra parte llegue a todas las personas que efectivamente lo necesitan? Claro. Bueno, y también que la ayuda sea por los canales correctos, porque lo que en la práctica ha ocurrido con los retiros previsionales, ¿cierto?, es que esa política se ha vuelto muy popular para quienes también la han impulsado y en la práctica está deteriorando la posibilidad de poder tener un sistema de pensión en el futuro, ¿cierto? Entonces esa es una mala política y por eso creo que es fundamental esta conversación que tiene algo de esperanzador, creo yo, que se está teniendo en un momento de emergencia en Chile respecto de los conductos correctos para poder canalizar estas ayudas, y yo diría como corolario, ojalá que sea explícito,
detener los retiros provisionales, porque seguir atendiendo la emergencia con los fondos de pensiones, pienso que realmente también va a ser muy lamentable, ¿cierto? Y en el futuro nos va a afectar. Entonces, es muy complicado, creo, Fernando, porque... Bueno, la alternativa, perdona David, pero convengamos una cosa. Si es que esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy día respecto de distintas variables para poder enfrentar situaciones de desempleo o situaciones de carencia, se hubiesen tenido y se hubiese hecho algo distinto, pero más o menos de los mismos montos de los fondos provisionales hace 8 o 9 meses, probablemente no tendríamos que estar discutiendo sobre la situación de los fondos previsionales, digamos. Sí, yo creo que efectivamente algo así ha ocurrido. También es cierto que creo que el ambiente no está bueno, o sea, hace tiempo que no hay un ambiente como para que haya entendimiento razonable en el país, pero estoy de acuerdo con eso. De hecho, esta es una de las razones, Fernando, por las cuales nosotros volvimos ayer con las encuestas de empleo mensuales. Uh-huh. Nos preguntamos, ¿cierto?, si es que tenía sentido seguir haciendo encuestas mensuales, y dijimos que sí. ¿Y por qué? Porque vamos a estar en la recuperación del empleo todo este año, por lo menos, digamos, ¿cierto? Va a ser un tema, tiene que ser un tema. En segundo lugar, porque no podemos llegar con los datos atrasados. Mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. Nosotros, hace un año atrás, o sea, los primeros días de mayo del 2020, entregamos la primera encuesta, los datos de la primera encuesta de empleo, esto que llamamos en tiempo real. ¿Y por qué decimos en tiempo real? Porque son datos de la semana anterior del mercado laboral, no los de 2 meses atrás. El INE, de hecho, tiene un rezago más o menos como de 2 meses cuando va entregando los datos. Está hablando del mundo, del país, de 2 meses atrás. Cuando nosotros entregamos los datos en los primeros días de mayo del 2020, mostramos esa tremenda caída que se estaba produciendo ya en el mes de abril, gigante en el empleo. Y dijimos, hay cerca de un 60% de los hogares que tienen caídas en sus ingresos, y que la caída típica de ese 60% de familias es de 50% en sus ingresos. Uh-huh. Yo tomo ese dato y no puedo sino concluir que la caída en ingresos no ocurrió en julio, no ocurrió en octubre, ya ocurrió al comienzo de la crisis. Y probablemente si se hubieran tomado esos datos de manera oportuna, porque los datos en esta oportunidad no se conocieron con 2 meses de rezago, se conocieron allí, podríamos haber hecho una diferencia si se hubiera tomado en serio. Entonces ratifico el punto que tú señalas al comienzo, y creo que hay que seguir tomando en serio los datos actuales que muestran que esos deterioros se han mantenido, que sabemos que tienen que ver con la imposibilidad de trabajar en un contexto en el que estamos, ¿cierto? Las personas que no tienen empleo no están saliendo como a repartir currículum, a buscar. Es una situación bien especial en la que nos encontramos, y por lo tanto información oportuna, medidas oportunas, y tenemos que ir evaluando esas medidas oportunas. Lo que tenemos ahora, que es la posibilidad de generar un acuerdo, además en un contexto difícil, porque el contexto en el que nos encontramos es difícil, es un contexto eleccionario, donde como que quienes están conversando están mirando, bueno, cómo esto les va a afectar en la elección que tenemos en unos días más, o en la que vamos a tener en unos meses más, ¿cierto? Entonces es difícil, porque los incentivos están distorsionados, los incentivos de quienes están participando en estas conversaciones están distorsionados por las elecciones, ¿cierto? Entonces eso nos afecta. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo ahora que nos permita de alguna manera tener un camino para atacar la emergencia, que ojalá nos pueda aislar un poco esto de las conversaciones que son de más largo aliento, que son propias, yo creo, ya de las candidaturas presidenciales, de la visión de país que necesitamos, ¿cierto? Donde obviamente la recuperación va a ser importante, pero atacar la emergencia ahora creo que sería súper importante, y la verdad es que hago votos para que esto pueda ser efectivo y se traduzca en esas ayudas efectivas, y me parece que se está hablando de aquello en la práctica, se está hablando de ello ya, digamos, por primera vez, tanto por el gobierno como por la oposición. Ahora, son medidas costosas, efectivamente, o sea, vamos a tener que
involucrar recursos más de los que pensamos de todas maneras. Eso creo que es lo que va a salir de acá, pero es fundamental que ojalá se haga en un cierto espíritu de acuerdo que nos permita como país enfrentar esta emergencia que tenemos, que es una emergencia sanitaria, económica y, por cierto, de ingresos y de empleo. Sí, ahora, dentro de lo que se viene encima, David Bravo, ¿cuáles son, a tu juicio, porque esto se va a topar dentro de poco, en unos meses más, con una elección presidencial, bueno, una campaña que ya está desatada, y donde probablemente muchas de estas cosas que significan generar condiciones de empleo, generar ingresos para las personas en función de la pandemia, van a ser parte de las discusiones y de los proyectos y los programas de los candidatos presidenciales dentro de muy poco. ¿Cuáles ves tú como, a tu juicio, digamos, las perspectivas o variables que puedan darse y que quizás en otros países también lo han intentado para poder recuperar la situación de empleo y recuperar la situación de ingresos que mucha gente tenía después de la pandemia? A ver, olvidémonos por un momento de las elecciones. Supongamos que estamos en un país que está simplemente enfrentando una crisis económica, ¿cierto? Y estamos en el punto en el que estamos, y supongamos que no hubiera ocurrido lo de octubre de 2019, ¿cierto? Que son todos elementos que son parte de nuestra situación actual que yo creo que lo tienden a agudizar ese problema. Pero supongamos que estuviéramos mirando una situación actual de crisis. Bueno, lo que los datos están mostrando es que tenemos una crisis en el mercado laboral, tenemos tasas de desocupación, comillas, corregidas, y empiezo a hablar de tasa de desocupación para que la gente me entienda, porque en verdad siguen hablando de tasa de desocupación como del 10%, no creo que eso es incorrecto, pero bueno, estamos hablando de tasas de desocupación corregidas que son como de las que tuvimos en la crisis del 82. Ese minuto estamos en el peor momento de la crisis del 82, y eso aún así es mucho mejor que lo que tuvimos hace unos meses atrás. ¿Okay? Ese es más o menos el punto donde estamos. Entonces, si estuviéramos en cualquier otro momento histórico del país, ese sería el tema. El tema sería el empleo. Y por cierto, los ingresos, ¿cierto? Que esto sí se está tomando. Pero el tema del empleo es fundamental, hay que enfocarse en el empleo. Hoy día existen unos subsidios a la contratación que se han puesto de personas, y que creo que es bien importante esa política, porque es lo único que tenemos que está incentivando el empleo formal. Entonces, está bien que esos subsidios estén, tenemos que monitorear mes a mes si esos subsidios están funcionando, ver cuáles son las trabas, de por qué no se están usando más, si es que hay alguna razón burocrática, algo que facilite que las empresas lo usen. Eso creo que tiene que seguir. Tenemos que tal vez evaluar los montos de los subsidios, tenemos que evaluar si está bien que sea esa la brecha que pusimos entre hombres y mujeres, o tal vez hay que acentuar más la brecha en favor de las mujeres. Todo eso hay que estarlo monitoreando mes a mes. Esa debería ser la conversación, y deberíamos llevar un conteo de cuántos subsidios llevamos, ¿cierto? Eso creo que hay que mantenerlo en estos meses, porque no podemos hacer como que, bueno, se creó un instrumento y hay que irlo evaluando, y creo que eso es fundamental porque empuja el empleo formal, que es lo que necesitamos como país. Una adición que se hizo dentro de los anuncios que hizo el gobierno hace un tiempo atrás, que es muy importante, se le adicionó al subsidio a las empresas por contratar mensuales, ¿cierto? Se le adicionó un subsidio que va directo al trabajador o la trabajadora, digamos, que le llega directo a su bolsillo. Eso para mí es muy importante, creo que eso ha funcionado antes también, y entonces deberíamos tener, tal como estamos mirando las cifras de empleo, deberíamos tener cuántos de esos subsidios hay, cuántas personas están recibiéndolo, fue fácil recibirlo, cuán complicado fue. Eso nos va a acompañar, yo creo, nos debería acompañar por lo menos por el primero o segundo año de aquí para adelante, ¿no? Ya, ahora, ahí hay un punto bien interesante, David, y que de alguna manera algunos lo han sacado a la luz a partir de lo que fue la situación que tú mencionaste del año 82.
El año 82 tuvimos, cayó el producto en 14,1 negativo. El año 82 hubo 810, 820 quiebras en el año, me acuerdo, porque yo cubría economía y me acuerdo de las cifras todavía. Sí. Una situación tremenda donde se da inicio a esta lógica del PEM-POJ, en fin. Pero para los efectos prácticos se toma una decisión de proteger a los bancos. Y se toma la decisión, lo han sacado varios a cuenta, de alguna manera generar las condiciones para que pudieran seguir, se les aporta dinero y se diluye el pago de ese dinero en una serie de años, que recién en el Banco Chile terminó hace poquitos años atrás de terminar de pagar esa cuenta. Y muchos han dicho, bueno, ¿por qué en una cosa tan excepcional como esta no se obra con, no te digo que el mismo esquema, pero por lo menos con la misma mentalidad? Saquemos a los chilenos ahora del problema y diluyamos el retorno de esas platas en un tiempo lo suficientemente prudente para que eso pueda no afectar las finanzas del país. Sí, yo creo que avanzada la pandemia, creo que eso también está claro en las autoridades actuales. O sea, ya vamos en el tercer ministro de Hacienda de este gobierno, ¿cierto? Y me parece que lo que por lo menos yo lo he escuchado al ministro actual va en esa línea, digamos, en términos, bueno, un ministro de Hacienda, ¿cierto? No es un ministro de popularidad tampoco, ¿cierto? Pero dentro de las cosas que dice, y también si uno toma el Banco Central, evidentemente que pienso que hay claridad respecto de que la reacción debe ser de gran escala y evidentemente que estamos en condiciones y creo que hay que recurrir fuentes de financiamiento, endeudamiento, y hay una discusión para adelante que es la discusión tributaria, ¿no? Entonces creo que estamos en ese punto, creo que corresponde que así sea. El único tema, me da la impresión a veces que esta discusión hecha en otro momento, en otra oportunidad, en otro contexto, si solamente fuera la crisis económica, a veces es más fácil llevarla adelante con cierta racionalidad, ¿cierto? Tomando decisiones frías, ¿cierto? Digamos, porque las decisiones hay que tomarlas en frío, pero me parece a mí que todos los otros elementos que están ahí dando vuelta nos afectan porque efectivamente esta es una crisis de proporciones, las decisiones que hay que tomar son importantes, pero también tienen una alta dosis de incertidumbre, ¿cierto? No sabemos cuánto más va a durar esta pandemia, eso le agrega complejidad, o sea, no podemos como gastar todos los cartuchos en los próximos 2 meses, ¿cierto? Entonces, esa parte que requiere normalmente equilibrio, cierta racionalidad, cierto ánimo de colaboración, es lo que yo noto que no está, ¿cierto? No está presente, y eso es preocupante, porque al final las decisiones, buenas o malas, digamos, las no decisiones, estas disputas, en la práctica van teniendo efecto en el país. Entonces, por eso que hago votos, porque esta gota que tenemos, este pequeño canal de comunicación que ha surgido ahora en torno a este diálogo con la presidenta del Senado, ¿cierto? El gobierno, a mi juicio es un camino de esperanza en el momento en el que nos encontramos y que debe ser tomado de manera bien responsable, tanto por el gobierno como por la oposición. O sea, por el gobierno, porque obviamente tiene que equilatar la importancia de la conversación que estamos teniendo, como no lo va a hacer, digamos, ¿cierto? Y por la oposición, porque también es lo mismo, ¿cierto? Entonces, hay que mirar el bien del país, ¿cierto? Y el bien del país requiere no hacerse el popular, digamos, porque yo puedo proponer cualquier cosa y la gente va a aplaudir en este minuto, ¿cierto? Y eso puede redituar en los resultados de las elecciones que tenemos por delante, pero es un camino que tiene corto aliento. Ojalá que ese ánimo prime y se genere un acuerdo, porque de verdad creo que necesitamos ese acuerdo. Ese acuerdo va a traer, ese acuerdo va a ayudar al empleo, porque va a generar una cierta estabilidad en el marco de este escenario que tenemos en Chile en estos meses, que es un escenario cambiante. Pero aún en los escenarios cambiantes se requiere una cierta estabilidad.
no como queremos que el sí, empleo aumente. Sí, ahora, David, para terminar, también es bastante complejo mejorar condiciones de empleo, digamos, en medio de esta situación, cuando tú tienes visiones ideológicas que creen que el subsidio que eventualmente una persona puede recibir como paliativo durante la pandemia, básicamente hace que esa persona no vaya a trabajar. Que es lo que planteó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, digamos, que es una cosa bien perversa desde la mirada, digamos, que personas que no ganan mucho reciben un subsidio del Estado para intentar poder cumplir las ordenanzas que el propio Estado le da, y se interpreta aquello como que esa persona, bueno, no va a ir a trabajar más porque ya recibe el subsidio y aparentemente lo deja satisfecho. Sí, yo por cierto discrepo de eso. Creo que estamos lejos de esa situación. Creo que además no está corroborado empíricamente. O sea, con las pérdidas de los ingresos que han tenido en los hogares, puedo asegurar que las personas no están, no es que haya técnicamente, como dicen, aumentado el salario reserva. De verdad eso no es así, y pienso que sí, pues son visiones equivocadas, y lo que es evidente para mí de los datos es que lo que hay es un fenómeno muy curioso, ¿cierto?, donde más bien es la misma crisis sanitaria que ha generado esta baja enorme en la participación laboral. Ahora, de aquí para adelante, claro, podemos discutir sobre estas visiones, digamos, que yo creo que son efectivamente exageradas, digamos, de lado y lado, porque de verdad uno escucha cada cosa. Estas son las últimas que salieron ahora respecto de... Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero como que de verdad necesitamos orientar la atención hacia el objetivo que necesitamos, ¿cierto? Y necesitamos un buen paquete de ayuda adicional. La crisis definitivamente es más larga de lo que se previó y va a ser más larga. Y ahí se requiere mucha buena fe, voluntad, confianza, todos elementos que al parecer están bastante ausentes hoy día, ¿cierto? Y en ese sentido es que pienso que el entorno en el que nos encontramos haciendo esta discusión no nos favorece. Nos favorece lo que debería ser en cualquier otro escenario del país, en cualquier otro momento histórico, probablemente habría sido uno en el que frente a las emergencias surge una suerte de unidad básica, ¿cierto? Sí. De propósito, porque al final quien vaya a ganar la elección presidencial va a tener que gobernar en los próximos años. ¿Y cuál es el país sobre el cual va a gobernar, ¿cierto? Entonces esto le afecta a todos, a todos los grupos, por más que esto se esté mirando desde ese punto de vista. Entonces por eso hago ánimo de que ojalá podamos como darle más cabida, enfatizar más, ¿cierto?, aquellos aspectos que tienden a buscar algún camino de salida en ese momento difícil en el que nos encontramos. David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias, David, nuevamente por estar con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave. ¿Sabías que Bosque Santiago pertenece a la red de centros de educación ambiental al aire libre de nuestra ciudad? Son 180 hectáreas que están a tu disposición con senderos educativos y sectores de fomento al cuidado medioambiental. Queremos que tú seas parte de este hermoso lugar. Guarda este panorama para cuando puedas venir y visítanos en Avenida La Pirámide 6000, comuna de Huechuraba. Más información en el sitio web parquemet.cl y en nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Más agua, agua purificada y reducida en sales minerales de